Antonio, cuéntanos sobre tu opinión en relación a esta decisión de la Casa Blanca, sanciones contra representantes del gobierno de Cuba. Es una medida que ha sido dentro de lo que se conoce como de la caja de herramientas que tiene la administración de Estados Unidos, tanto cualquier presidente que llegue, que es una orden ejecutiva que permite sancionar a personas que estén incursas o en actos delictivos o en actos de violación de derechos humanos, y en ese sentido la administración Biden utiliza eso para mostrar y dar una señal de que no están de acuerdo con la violación de los derechos humanos en Cuba. Sin embargo, cuando vemos la efectividad de esta medida, sabemos que es mucho más simbólica que en sí, porque esas autoridades o esos miembros de la nomenclatura del Partido Comunista Cubano no tienen activos aquí en Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, es difícil congelarles algunos activos que hayan tenido aquí porque ellos definitivamente no los tienen. Entonces, es un hecho bueno, es un hecho que representa que la administración Biden está defendiendo los derechos humanos y está señalando a quienes son los responsables de los eventos que han ocurrido en la isla en los últimos 10 días. Antonio, pero, a ver, vamos a llamar las cosas como a veces nosotros los venezolanos hacemos referencia. Esto podría ser un saludo a la bandera, porque precisamente diste en el clavo hacia donde venía mi próxima inquietud, y es que ningún oficial cubano puede tener activos en Estados Unidos. Es decir, tendría que ser muy descarado o manejar un esquema de lavado de dinero, de desvío de capitales, que le dé una gran bofetada al sistema financiero, a la OFAC, incluso a FinCEN acá en Estados Unidos, para poder tener que ese dinero, esos recursos, eso sea congelado. Es decir, estamos al frente de una medida sancionatoria que quizás está lanzada en el aire, que no va a afectar a nada y que, como tú bien lo acabas de mencionar, entonces se trata de algo simbólico que no va a generar presión. Lo ven de lejos y dicen, ok, eso no es conmigo. Sí, recordemos que esto tiene que ver también con lo que está pasando en la Florida, en Miami, en que el próximo año es un año electoral de medio término, que hay que tener respuestas, que hay que mostrar de alguna manera una solidaridad con el pueblo cubano. Es cierto que no tiene un efecto inmediato aquí en Estados Unidos. Si fuese esta administración y pudiesen ellos que hablan de actuar de una manera multilateral, buscaría que los gobiernos que los acompañan, Europa, por ejemplo, el Reino Unido, Europa, Sudáfrica, buscar que acompañen esta medida con ellos, que ahí sí se sabe que ellos han hecho negocios y tienen activos tanto en la Unión Europea como en Sudáfrica. Entonces, yo lo que pienso es que hecho aquí en Estados Unidos, lo que deberían es entonces hacer un esfuerzo de buscar el apoyo multilateral para que eso tenga efecto, porque como tú lo señalaste, es un saludo a la bandera si se queda solamente en los Estados Unidos. Antonio, ¿y de qué manera el lobby internacional de parte del Departamento de Estado debería ejecutarse, tomando en cuenta que sabemos los cambios quizás de idealismo, ¿no? En este caso político en la Casa Blanca, el cambio de administración, al cual se le atribuyen incluso quizás ciertas flexiones en la toma de decisiones en relación a las sanciones. Es decir, que como que se alivia un poco la presión para buscar, de acuerdo al argumento, mejorar las condiciones del pueblo, en este caso, pero también aplicar sanciones. Es decir, ¿consideras que debe haber mayor presión diplomática para que exista el pronunciamiento de esas naciones del hemisferio que en estos momentos sabemos también están muy preocupadas por la situación pandémica y que creo que debiese hacer en estos momentos también una pausa para prestarle atención al pueblo cubano, porque así lo está haciendo el mundo?
El mundo en estos momentos está muy pendiente de lo que está sucediendo dentro de la isla, que incluso el gobierno de ese país ya prohibió todo el acceso a Internet y no sabemos a ciencia cierta cómo se siguen desarrollando estas manifestaciones. Sí, de acuerdo, ¿no? Aquí, José, fíjate, ¿qué puede hacer la administración Biden? La administración Biden, si quieren mostrar realmente músculo, que tiene un sector del Partido Demócrata que no está de acuerdo, que sabemos que es la Ocasio-Cortez, el Bernie Sanders, hay un grupo realmente que no comparte que Cuba sea aislada. Es básicamente generar a través del Departamento de Estado de Tony Blinken y buscar que los países del hemisferio occidental, los países democráticos, condenen a Cuba. Ya ellos hicieron el primer paso de señalar quiénes son. Ya dijeron, ya los expusieron en la vista y dijeron, estos son los represores. Y entonces aprovechar, ya que dicen que actúan multilateralmente, ¿verdad?, con todos los organismos, y embarcar y montar a todos los países democráticos en ese rechazo y en esa condena, porque eso sí tendría efectos, y generar una opinión internacional en que permitan la visita de organizaciones de defensa de derechos humanos a la isla, porque ellos la negarían con toda seguridad y empezamos a ver una Cuba, que aquella Cuba idealista, como dijiste, de los barbudos, en la que el hombre nuevo existía, es puro cuento. Y entonces sí creo que eso sí tendría un gran efecto, porque generaría al régimen una imagen contraria y podría el pueblo cubano sentirse que sí lo están defendiendo. Antonio, ¿qué está pasando en Venezuela? Hay un desfase sobre la realidad, pareciera que siguen apostando por las elecciones. ¿Cuál debe ser en estos momentos el razonamiento en relación a la ejecución de unos comicios, en el que hemos visto cómo quienes están en Miraflores siguen arremetiendo de manera violenta contra la oposición venezolana, contra el liderazgo de la oposición venezolana? Aquí, ¿qué tenemos? ¿No? Tenemos básicamente que los que están en Venezuela los partidos políticos del interinato, básicamente, que tienen a Juan Guaidó como presidente interino, han considerado, y es casi seguro, que van a participar en las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre. Ellos tienen una discusión interna, Acción Democrática ya dijo que va a participar, y eso tiene unas implicaciones en términos del interinato. ¿En qué sentido? El interinato hoy es reconocido por el reino de Su Majestad Elizabeth II. O sea, el Reino Unido reconoce como el presidente interino de Venezuela que tiene derecho a administrar el oro que está depositado en Inglaterra por parte del gobierno interino. El gobierno interino tiene juntas directivas en Cirgo y en Monómeros. El gobierno interino tiene embajadores a lo largo donde ha sido reconocido, en la OEA, ante la Casa Blanca, y todo eso ante un evento electoral donde los factores internos consideran que hay que ir ocupando espacio porque es lo que nos toca, va a ser muy cuestionado cuando eso resulta. Pongamos un ejemplo, que se ganen algunas gobernaciones, por dar algunos nombres, el Zulia, el Táchira, el Carabobo, Miranda. ¿Cómo va a quedar la relación entre interinato y gobiernos regionales para la comunidad internacional? Es casi seguro que el interinato pierda peso y termine de ejecutar. Y entonces todo esto que hoy administra y tiene el interinato pasaría a ser administrado por el régimen de Nicolás Maduro. Entonces, ¿qué condición nos puede dar si es lo que realmente, porque bueno, tú sabes que hubo la carta invitando por parte de Estados Unidos, Canadá y Josep Borrell, la Unión Europea, diciendo que la solución en Venezuela es electoral, transparente, que cumplan los estándares internacionales y que debe empezar con la regional. Si esa es la condición para poder seguir avanzando con la comunidad, debe existir inmediatamente y ser acordado simultáneamente, no solamente la regional y eso, sino también el referendo revocatorio o plebiscito, si no lo quieren llamar referendo revocatorio. Porque esa condición sí te permite mantener interinato hasta que se cumpla la segunda condición. No solamente una, tendría que haber las dos, y las dos deberían resultar. Y esta primera fase, que son las regionales y las municipales
y las municipales son las que permiten a la comunidad internacional seguir evaluando si es realmente un país que quiere actuar bajo las reglas internacionales de la democracia. Porque si no, la situación se va a complicar. ¿En qué sentido? En que estos gobernadores y alcaldes, José, vos y yo sabemos, sí, que van a ser jarrones chinos. Claro. Van a ser jarrones chinos. Sí. Entonces esto se va, esta decisión que hoy tenemos, se va hasta el 24 por lo menos, que es supuestamente el ciclo de las elecciones presidenciales. Y entonces, en un desgaste total por parte de los factores democráticos, porque no va a ser fácil sostenerse en una lucha constante en Venezuela con las condiciones que está, a pesar de que Fede Cámara esté, como decimos en Venezuela, bailando pegado con el régimen. Porque mientras Maduro siga con el esquema de político y el modelo que tiene, en Venezuela es muy difícil rescatarla económicamente. Entonces vamos a seguir teniendo una situación muy difícil para las mayorías. Por supuesto, ese 5, 10%, 7% va a vivir en una burbuja, pero el 90, 92% va a sufrir las calamidades, como lo vemos en Cuba. Entonces, yo creo que aquí realmente hay que hacer un alto, hay que forzar la barra, hay que ir a través de los noruegos y de los socios nuestros y decir, si esta condición no se da, nosotros no vamos a participar y volver a seguir en ese limbo, aunque cueste, porque sí es cierto, cuesta seguir que ellos ocupen espacios y nosotros no los ocupemos siendo mayoría. Por eso que creo que hay que en este momento plantear una condición y ser muy firme en ello con todos los factores y sobre todo los que integran el interinato dentro del grupo conocido como G4. Antonio, y a mí particularmente me preocupa es el hecho de el impacto en la población venezolana. Y es que ante el avance, el retroceso, el acercamiento y lejanía de procesos de negociación, el pueblo venezolano se desgasta y deja de confiar en el liderazgo. Y algo totalmente entendible, completamente justificado ante la crisis que está atravesando Venezuela. Tu opinión, nos queda tan solo un minuto de lo que atraviesa. Totalmente de acuerdo contigo, por eso digo que nos monta en el escenario 2024 con mucho desgaste y no te extrañe que en ese momento los precios del petróleo ya estén en 100, 110 dólares y entonces tenga un viento a cola un poquito por las exportaciones petroleras de Venezuela, aunque no sean los volúmenes que ellos aspiran, pero son un precio alto, y entonces esa posible salida del régimen Maduro más bien se lo vuelva un poco más larga. Yo creo que es el momento de meter toda la presión ahorita, sí, porque sí se puede, porque sabes tú lo de Alex Saab y sabes tú lo de la Corte Penal Internacional. Que se nos queda por fuera y quizás próximo lo vamos a conversar. Antonio, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por la reflexión y gracias por permitirnos ver esta perspectiva del futuro próximo de los días que están por venir en nuestro país. Un gran abrazo a la distancia.